Welcome to today's Nicaragua webinar entitled The Evolution of Education in Nicaragua. I will now repeat this in Spanish. Saludos a todas y todos. Bienvenidos al seminario web de Nicaragua de hoy, titulado La Evolución de Educación en Nicaragua. Before we start, let's make sure everyone can access interpretation if you need it. Please look at the bottom of your screen and find the interpretation button. It has a globe icon. Click on interpretation and then select the language that you want to hear. I will now say this in Spanish also. Antes de empezar, vamos a asegurarnos de que todo el mundo puede acceder a la interpretación si la necesita. Busque en la parte inferior de la pantalla el botón Interpretación con el icono del globo. Haga clic en Interpretación y seleccione el idioma que desea escuchar. A partir de ahora hablaré solo en inglés, con agradecimiento a nuestros dos intérpretes, Jill Clark Golub y Camilo Mejía. Me llamo Barbara Larkham y hoy ejerceré como comoderadora junto con Nan McCurdy. Tenemos el honor de escuchar de dos ponentes del Ministerio de Educación de Nicaragua. Los presentaremos en unos minutos. Queremos dar las gracias a Joab Elinevsky, que nos proporciona apoyo técnico, y a nuestros numerosos copatrocinadores organizativos que se enumeran ahora en el chat. Los seminarios web están organizados por la Coalición de Solidaridad con Nicaragua mensualmente. Antes de empezar, tenemos algunas peticiones y anuncios. Verá varios botones disponibles en la parte inferior de su pantalla. Un botón es para los subtítulos. Dice CC. Solo tiene que hacer clic para activarlos. También puedes utilizar la función de chat para hacer comentarios a lo largo del evento. Pero si tiene alguna pregunta para los oradores, no le escribe en el chat, porque podríamos no verla. En su lugar, haga clic en el botón de preguntas y respuestas y coloque su pregunta ahí. Seleccionaremos sus preguntas de la sección de preguntas y respuestas para planteárselas a nuestros ponentes. Este seminario web está siendo grabado y la grabación se enviará a todos los inscritos en los próximos días. Cuando esté lista, también se publicará en nicasolidarity.net y en el canal de YouTube de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua. Si desea participar más activamente en el apoyo a la soberanía de Nicaragua y oponerse a la injerencia extranjera, únase a la Coalición Internacional de Solidaridad con Nicaragua, por favor. Puede consultar el sitio web con regularidad en nicasolidarity.net. También puedes poner tu nombre y dirección de correo electrónico en la sección de preguntas y respuestas si quieres recibir alertas de acción, el boletín semanal y avisos de reuniones mensuales. Nos reunimos el segundo lunes de cada mes a las 2:30 p.m. hora del este. La próxima reunión es el lunes 11 de marzo. Para ahorrar el mayor tiempo posible para este programa, introduciremos en el chat otra información sobre otras formas en las que puede participar o aprender más sobre Nicaragua. El formato del seminario de hoy es de 90 minutos de duración. Primero escucharán de Nan McCurdy con resúmenes de noticias actuales de Nicaragua. Luego, después de nuestros oradores, el tiempo restante será para preguntas y respuestas. Y ahora, para presentarles a Nan McCurdy. Ella es la editora del semanario en línea Nica Notes, publicado por Alianza por la Justicia Global. Nan, tienes la palabra. Gracias por unirse a nosotros. Unos 400,000 residentes de las secciones autónomas de Nicaragua del Caribe están elegibles para votar en las elecciones regionales el marzo 3, muy pronto. Hay 15 distritos en cada una de las áreas autónomas, en la que 45 concejales serán elegidos con sus alternados respectivos. Nicaragua se conoce por su equidad de género en sus elecciones. Los partidos y alianzas que participan son
el Partido Constitucional Liberal, Alianza Francesa Sandinista, FSLN, que es una alianza de 9 partidos, Partido Alianza Liberal Nicaragüense, Partido Alianza por la República, APRE, y Alianza del Partido Liberal Independiente, conformada por 2 partidos. Cada partido político o alianza propone 3 concejales por cada circunscripción. La próxima vez que nos veamos, estaremos hablando sobre los resultados de esta elección muy importante. Si no han escuchado todavía, el 2 de febrero, el gobierno nicaragüense afirmó que varios países son corresponsables del genocidio en Gaza, entre ellos el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Canadá. El gobierno nicaragüense instó a esos gobiernos a detener inmediatamente el suministro de armas, municiones, tecnología y componentes a Israel, ya que es plausible que hayan sido o vayan a ser utilizados para facilitar o cometer violaciones de la Convención sobre el Genocidio. La declaración añade: Nicaragua ha notificado por escrito a esos gobiernos que adoptará todas las medidas que considere apropiadas de conformidad con el derecho internacional, incluido el recurso a la Corte Internacional de Justicia, para garantizar el respeto de estos textos internacionales fundamentales y del derecho internacional consuetudinario. Estamos muy orgullosos de Nicaragua. Un informe del Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural, INVUR, sobre el programa de vivienda económica Casas para el Pueblo 2023, que el gobierno ejecuta en todo el país, señala que en el 2023 se construyeron 7.952 viviendas para un total de 138.628 viviendas económicas construidas en los últimos 16 años, contribuyendo a una importante reducción del déficit habitacional. Más buenas noticias. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, este 4 de febrero, el Ministerio de Salud compartió algunos de sus logros en los últimos 16 años, incluyendo una reducción del 34% en la mortalidad por cáncer cérvico-uterino entre el periodo de 2007 a 2023. Actualmente hay 7 centros donde se realizan sesiones de quimioterapia. 23 laboratorios de patología están equipados para el diagnóstico oportuno de cáncer, a diferencia de el 2006, cuando solo había 5 laboratorios. Hay ahora 105 clínicas especializadas en todo el país para la detección precoz y el tratamiento del cáncer de cuello uterino. En el 2006, solo había una. En 2023, la Secretaría de Salud reportó 1.200.670 estudios para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino, cifra 6 veces mayor que en 2006. Asimismo, en 2023 se realizaron 87.149 mamografías para identificar oportunamente el cáncer de mama. En 2006 solo se realizaron 50 mamografías en hospitales públicos. El programa de becas que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua recibió un incremento financiero que le permitirá aumentar las becas de primer año en 1.200 estudiantes, más que el año pasado. Se trata de becas especiales que incluyen alojamiento, alimentación, libros y más. El director del Departamento de Becas, Francisco Ruiz, explicó que a los estudiantes que soliciten becas especiales académicas
de vivienda, alimentación o transporte y que cumplan con los requisitos se les garantizarán. El programa de becas nació con la Revolución Popular Sandinista en 1980, con el objetivo de ayudar a los hijos e hijas de obreros y campesinos que querían estudiar y que necesitaban viajar desde lugares lejanos a la capital y tener un lugar donde hospedarse, además de tener una educación gratuita y de calidad. En 2024, más de 500,000 de jóvenes estudiarán una enseñanza técnica en 61 centros especializados repartidos por todo el país. Hoy hay cursos disponibles en los 153 municipios, en comparación con solo 27 en el 2007. Finalmente, más de 246,000 bachilleres han ingresado a la educación superior pública y privada en lo que va de 2024, dijo Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades, CNU. Estamos creciendo en más de 60,000 jóvenes al año que ingresan a las universidades. Por eso, en el 2024 marca un hito en la historia de la educación superior por la gratuidad decretada por el gobierno sin aranceles, pagos de matrícula ni otros cobros que antes exigían. En unos momentos escucharán mucho más sobre la educación en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Dan. Y ahora vamos a volver a nuestros dos ponentes invitados. Para ayudar a los intérpretes, quiero recordarles a los invitados a que hablen a un ritmo normal, no demasiado rápido y un poco más lento si van a leer un texto, porque la gente suele leer más rápido que el habla normal. El primer orador es Juan Salvador Méndez Torres, quien consiguió una maestría en Derecho y en Derecho Constitucional y Política Pública con un posgrado en Dirección y Trabajo Político y Desarrollo Local. Tiene 15 años de experiencia como servidor público en el Ministerio de Educación de Nicaragua y es miembro del Consejo de Dirección del Ministerio de Educación. Bienvenido, señor Méndez Torres. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este importante webinar. Si me permiten, voy a intentar compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Perfecto, gracias. En primera instancia, quisiéramos iniciar este intercambio con ustedes partiendo de la premisa de que no existe una desvinculación de la política con la educación. Nosotros siempre partimos del precepto de que la educación es un acto político, no político partidario en el sentido de pertenecer o no a una afiliación política, sino en el sentido de ver cómo los países, las naciones, los estados conciben a la educación dentro del ámbito nacional. Así, por ejemplo, hay modelos de gestión en los cuales los gobiernos consideran a la educación como un privilegio, como un bien de mercado, y otro modelo que se antepone a eso, que considera a la educación como un derecho humano. Y en tanto derecho humano se garantiza el acceso de toda y toda a la educación. Para nosotros, para el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que preside nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, la educación es concebida como un derecho humano al que tenemos derecho, valga la redundancia, todas y todos los nicaragüenses. Y para anteponer estos dos modelos, nosotros queremos hacer una ruta de lo que ha sido el trabajo en educación en Nicaragua desde 2007
cuando el pueblo presidente, bajo la conducción del comandante Daniel, regresa al poder, hasta la fecha actual. Si me permiten, voy a ir compartiendo, vamos a ir comentando con ustedes algunos de los avances que hemos hecho en estos años, puesto que el tiempo no nos da para abordar realmente todas las acciones que se han hecho. Como les decía, nosotros partimos del concepto de que la educación es un derecho y que es un derecho humano y que es una prioridad de nuestro gobierno. Eso antepone otros modelos de gestión en los cuales se considera, ¿verdad? O prioriza la avaricia sobre la generosidad que debe existir en los modelos educativos, que prioriza el individualismo del sálvese quien pueda contra el bien común de todas y todas las personas, que promueve la competitividad y siempre decimos que gane el más fuerte, en vez de modelos que promueven la complementariedad en la cual todos nos podemos apoyar y que todos tenemos algo que aportar. Modelos económicos y modelos políticos que promueven la acumulación de la riqueza sin límites, en contra de modelos económicos que promueven la redistribución de la riqueza. En ese sentido, nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano y Lucha contra la Pobreza establece 12 lineamientos que van orientados a alcanzar el desarrollo humano pleno de todas y todas las nicaragüenses. Y en ese plan de desarrollo humano y lucha contra la pobreza, que está muy bien articulado, por supuesto que tiene un rol fundamental la educación de todas y todos los nicaragüenses. En ese sentido, el primer decreto de gobierno de nuestro presidente, el comandante Daniel, el 11 de enero de 2007, fue declarar la educación como un derecho humano y declarar la educación gratuita para todos y todos los nicaragüenses. Así de esa manera, el primer decreto, el 116-2007, declara el 11 de enero a la educación gratuita para todas y todos. ¿Qué nos encontramos nosotros en 2007? Nos encontramos que se había ido desmantelando la educación para promover institutos de formación privada, escuelas privadas, y dejando un abandono completamente total de educación pública. Eso tenía una intención política muy clara. En la medida que yo le quito recursos a la educación pública, la calidad de la educación disminuye y se contrapone contra la educación privada, que un sector de la sociedad que tiene acceso a pagar a ella, ¿verdad? Va creando una disparidad en lo cual va generando en el ideario colectivo que lo privado es mejor que lo público. Y eso tenía el fin perverso de ir eliminando el sector público. De forma tal que en 2006 nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con un sistema educativo que tenía apenas un poco más de 49,000 docentes en todo el país. Actualmente, en 2024, nosotros contamos con más de 60,000 docentes capacitados anualmente en 2 momentos de capacitación que hacemos en el año sobre herramientas pedagógicas y didácticas para que ellos puedan desarrollar de mejor manera su mediación pedagógica. Algo perverso que nos encontramos nosotros en el 2006. Casi la mitad de los docentes, un 47%, eran docentes empíricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenían formación de docente, sino que eran algunas personas que posiblemente tenían algunas habilidades en matemáticas y habían sido colocados para dar matemáticas, que tal vez en sus estudios secundarios habían tenido muy buenos resultados en lengua y literatura, entonces los pusieron a dar clases de español y lengua y literatura, de forma tal que casi la mitad de ellos no tenían las herramientas pedagógicas necesarias para poder hacer la mediación en el aula de clase. Hoy día nosotros hemos alcanzado el 99,8% de profesionalización de docentes, es decir, hemos prácticamente erradicado el empirismo. En un modelo como el nuestro, que es un modelo de inclusión, que no es un modelo que excluye, este 99% de docentes calificados lo hicimos incluyendo aquellos que en su momento eran empíricos. Es decir, el haber erradicado el empirismo no se traduce en mandar a la calle un docente que por vocación posiblemente ya esté en el aula de clase, que para nosotros es lo más importante, tener la vocación docente. De forma tal que se desarrollaron procesos de formación
y de profesionalización a esos docentes que estaban en el aula de clase. Y ese segmento muy pequeñito que aún nos queda, ¿verdad? Es de docentes que están cercanos a la edad de jubilación, que consideran que para ellos tal vez ya no tiene sentido entrar en procesos de profesionalización, pero que cuales incluso estamos trabajando para generar conciencia que siempre es tiempo para poder estudiar y para poder crecer profesionalmente. Otro elemento que nos encontramos en el 2006 era que prácticamente ningún docente o ningún director había sido formado para poder realmente dirigir una escuela. Es decir, en muchos de los casos se tomaba aquel maestro que se consideraba que tenía más respeto entre la comunidad, que tenía más años de experiencia, y se le asignaba la misión de dirigir el centro educativo. Pero ninguno de ellos era preparado sobre lo que significa realmente administrar la educación en un centro educativo. Actualmente nosotros tenemos más de 8.500 directoras y directores que se han fortalecido en la gestión y la administración escolar. Es decir, ya tienen las herramientas profesionales para poder desarrollar esa acción que es conducir, liderar un centro educativo. Tenemos 8.500 de un poco más de 9.000 centros educativos que tenemos a nivel nacional, de forma tal que realmente hemos dado un salto extraordinario en el sentido de la profesionalización de nuestros docentes y nuestros directores, que es un elemento indispensable para poder garantizar la calidad de los aprendizajes de las y las niñas en Nicaragua. De igual manera, nosotros nos encontramos en el 2006 con que prácticamente no existían libros de textos que pudieran servirles de herramientas para poder desarrollar su mediación pedagógica a maestras y a maestros. A la fecha nosotros, en el de 2023, se han entregado a estudiantes y a docentes un poco más de 20 millones de libros de textos sobre todas las asignaturas y también guías de trabajo para los docentes para que puedan desarrollar su mediación pedagógica. Hemos hecho una revisión también de todo nuestro currículum, de forma tal que pasamos de un currículum que es enfocado nada más en aprendizaje de aquello que se conoce como materias rígidas, matemática, lengua y literatura, geografía, ciencia, a un currículo que incluye una formación integral de los seres humanos. Nosotros consideramos que nuestro rol en educación debe ser el de garantizar que todas las niñas y los niños que transitan por nuestras aulas de clase egresen siendo sobre todo mejores seres humanos y procuramos el desarrollo humano pleno de esos adolescentes. Por eso para nosotros es importante, aparte de lo que es la parte cognitiva, incluir en nuestros currículum algunas asignaturas como Creciendo en Valores. Creemos que es fundamental el crecimiento tanto en conocimiento como en valores, porque una educación que únicamente privilegia el conocimiento puro y simple puede prestarse, si no lo acompañamos a valores, a que ese conocimiento sea diseñado o sea implementado para situaciones que no son correctas, que no van con lo que es una sociedad comprometida, ¿verdad? De forma tal que también nosotros en nuestro currículo actual incluimos el ajedrez como un deporte ciencia, que es una herramienta que tienen las y los estudiantes para poder desarrollar otras habilidades cognitivas, desarrollar concentración, desarrollar responsabilidad, desarrollar sentido de pertinencia, ¿verdad? Hemos incluido en nuestro currículo el inglés como segundo idioma. Anteriormente se abordaba el inglés únicamente en secundaria y de una manera muy básica. Hoy día hemos nosotros incorporado el inglés desde el primer grado de educación primaria como segundo idioma, hecho con las normas del marco europeo común, de forma tal que hemos tenido ya los últimos 2 años, ¿verdad? Las primeras promociones de niños de sexto grado con el inglés como materia, ¿verdad? Como segundo idioma. También algo muy importante para nosotros, creo que Nan lo mencionaba hoy, Nicaragua trabaja mucho por la igualdad de género. La igualdad de género la hemos incluido incluso en nuestras normativas nacionales y eso no puede ir desconectado de nuestro sistema educativo. De forma tal que nosotros tenemos en nuestro currículo actual una materia que trata sobre los derechos y la dignidad de la mujer, que está como un eje transversal, pero que tiene su carga horaria en nuestro currículum porque nosotros consideramos fundamental, importante,
hacer una transformación cultural, fortalecer realmente la conciencia en toda nuestra población de esos derechos y la dignidad que corresponden a las mujeres. A partir del 2018, nosotros implementamos también lo que le llamamos el Modelo Inicial para el Desarrollo Infantil, por sus siglas MEIDI, que va dirigido a los niños de la primera infancia, o sea, los niños de primero, segundo y tercer nivel de educación inicial, porque consideramos que es fundamental, antes de entrar a un primer grado de educación primaria, de lo que es la enseñanza básica y media, que nuestras niñas y nuestros niños desde la primera infancia vayan desarrollando varias habilidades. Y el MEIDI incluye tanto habilidades cognitivas como habilidades emocionales, como habilidades sociales, ¿verdad? Que es muy importante para ir preparando a nuestras niñas y los niños para el ciclo escolar común. La evidencia internacional nos dice que aquellos niños que pasan por una educación inicial están más desarrollados y tienen mejores competencias y logran asimilar mejor los aprendizajes en la educación básica y media que aquellos que entran directamente a un primer grado de educación primaria. Es así que, como le decía nosotros, hemos ido teniendo el ser humano como eje central de nuestro modelo, de forma tal que a partir del 2015 se conformaron en todo el país lo que nosotros conocemos como consejerías de las comunidades educativas, que esta parte del protagonismo actualmente de un poco más de 246.968 entre docentes, estudiantes y madres de familia. Este es un movimiento de voluntariado que aglutinan a madres, estudiantes y docentes de cara a fortalecer los valores que anteriormente hablábamos de desarrollar e implementar habilidades socioemocionales dentro de la comunidad educativa en lo que nosotros conocemos como una cultura de paz, procurando que toda la comunidad educativa se involucre realmente en el cuidado y protección de la vida en todas sus formas y dimensiones. A partir de 2017, también como ya les comentaba, se integró en nuestro currículo educativo el aprendizaje y la práctica del ajedrez desde el tercer grado de educación primaria, y anualmente nosotros hacemos lo que le llamamos la mega simultánea de ajedrez, que aglutina un poco más de 1.200 estudiantes de todo el país que simultáneamente compite en esta deporte ciencia, nosotros lo conocemos. Hoy día contamos con más de 2.360 clubes de ajedrez y contamos, ¿verdad?, con un poco más de 20.000 estudiantes involucrados en este deporte de ciencia. Lo decimos y lo repetimos, el ser humano tiene múltiples dimensiones de desarrollo. Una de ellas es la cognitiva, pero para poder desarrollar el potencial humano pleno, es importante reconocerlo y atenderlo en todas sus dimensiones. Y una de las dimensiones que tiene el ser humano justamente es la dimensión artística, la dimensión que tiene que ver con sus aspiraciones, que tiene que ver con sus anhelos, que tiene que ver con sus sueños. Y es así que nosotros pasamos de una educación que había prácticamente eliminado todo lo que es el sentido artístico, emocional, cultural de nuestros estudiantes, a hoy día tener conformado más de 8.000 coros estudiantiles a nivel de centro educativo, ¿verdad? Y tenemos más de 100 coros Rubén Darío a nivel nacional, ese es el nombre que le hemos puesto, que cuenta con la participación de un poco más de 214.000 niños y niñas, desarrollando, ¿verdad? O promoviendo en ello el fortalecimiento del arraigo nacional, del orgullo de ser nicaragüense, el conocimiento de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestros talentos artísticos. Y de igual forma también hemos conformado a nivel nacional un poco más de 45 orquestas sinfónicas estudiantiles, en las cuales participan un poco más de 1.541 niñas y niñas, ¿verdad? Y tenemos igual manera 8 estudiantinas con la participación de 472 estudiantes de las escuelas normales de educación superior, que es un tema también que abordaremos en breve. A partir de 2021, nosotros fomentamos en cada una de las escuelas que se desarrollen huertos escolares, que es una manera que tiene dos sentidos para nosotros. En primer lugar, desarrollar el conocimiento y las habilidades en la población estudiantil
sobre algunos mecanismos, algunos elementos para poder desarrollar elementos de siembra, pero también tiene un sentido de garantizar soberanía alimentaria en nuestra familia. Nuestras niñas, nuestros niños, a través de la creación de estos huertos escolares en los centros educativos, aprenden a sembrar, ¿verdad?, alimentos básicos que les sirven también a ellos en sus hogares. Actualmente tenemos un poco más de 7.344 huertos escolares en nuestro centro educativo. Hablábamos un poco sobre el inglés como segundo idioma. Ya lo decíamos anteriormente en secundaria, era muy básico los elementos que se abordaban sobre el inglés. Nosotros creemos de que es un idioma, ¿verdad?, necesario en este mundo globalizado, de forma tal que desde el 2018 al 2024 se ha avanzado de la educación del inglés como segundo idioma en educación primaria a educación secundaria. Actualmente estamos atendiendo un poco más de 400.000 estudiantes de primero a sexto grado y un poco más de 38.400 estudiantes de primaria multigrado. Se han entregado libros de textos tanto para docentes como para estudiantes como herramienta de apoyo y se han fortalecido las capacidades lingüísticas de 1.857 docentes de primaria regular y más de 200 docentes de primaria multigrado y 346 docentes, ¿verdad?, que actualmente están impartiendo el inglés como segundo idioma. Esto es un tema muy importante que también lo decíamos anteriormente, que hemos transformado nosotros las escuelas normales. Antes de 2007, el sistema neoliberal había prácticamente desmantelado la educación de las escuelas normales. Y las escuelas normales, que es la escuela donde se forman los docentes, se han ido convirtiendo paulatinamente en institutos de secundaria, de forma tal que no había una formación a docentes. Actualmente, nosotros en 2007 recuperamos las 8 escuelas normales iniciales que había para formar docentes y hemos avanzado a formar escuelas normales de formación superior. Es decir, nuestros docentes, a partir de los últimos años, tienen la opción de optar perdón, a un título de licenciatura en educación a partir de 4 especialidades fundamentales. Una, ¿verdad?, licenciado en educación superior con énfasis en desarrollo infantil. Tenemos especialidad, licenciatura en mediación pedagógica, licenciatura en educación multigrado y licenciatura en educación multicultural. De forma tal que no hay manera realmente de alcanzar la calidad de los aprendizajes si nosotros no formamos a maestras y maestros, ¿verdad?, en las habilidades didácticas, pedagógicas, para poder desarrollar su mediación pedagógica. Hoy día tenemos docentes con competencias didácticas específicas para la atención también de varias modalidades con enfoque inclusivo e incluyente. También nosotros hemos fortalecido lo que es la matemática y la comprensión lectora, porque creemos de que no únicamente el niño y el niño debe aprender a leer y escribir, debe aprender a desarrollar comprensión lectora. Si nosotros no logramos desarrollar la comprensión lectora, tendremos niñas y niños que podrán leer 5, 10, 20, 30 páginas, pero no necesariamente estén entendiendo el sentido y el mensaje de lo que están leyendo. Es decir, la capacidad y la habilidad de pasar de la abstracción al conocimiento pleno pasa porque se logre desarrollar realmente la comprensión lectora, y es el énfasis en que lo estamos nosotros haciendo actualmente. A partir del 2022 se ha desarrollado una estrategia nacional para el fortalecimiento del aprendizaje en comprensión lectora, la expresión oral y la expresión escrita, que es tan importante para fortalecer realmente las habilidades comunicacionales y lingüísticas de nuestras niñas y nuestros niños. En cuanto a la matemática, que siempre es un tabú, imagino que no solo en Nicaragua, sino que en muchos países, nosotros pasamos del aprendizaje simple en matemática a lo que nosotros le llamamos resolución de conflictos. Es decir, que nuestras niñas y nuestros niños aprendan a través de la matemática a resolver conflictos, y le llamamos nosotros Estrategia Nacional de Aprendizaje Amigable de las Matemáticas, ¿verdad? Y desarrollamos varias estrategias para que los niños desarrollen, primero que les quiten ese miedo que de repente hay para el aprendizaje de las matemáticas, y que lo sientan de manera también divertida, que lo sientan de manera amena,
y implementamos varias estrategias. Una de ellas son olimpiadas matemáticas que hacemos año con año, ferias y festivales, ¿verdad? Desde el enfoque ese de resolución de conflictos en la aplicación de las matemáticas. También es muy importante para nosotros, en este mundo en el que vivimos hoy, poder dar uso de lo que es la tecnología. Nosotros pasamos de un modelo en que estaban completamente desconectados los centros educativos, teníamos apenas 42 centros con algún tipo de conexión, a 638 centros educativos en 2023 que tienen acceso a Internet. De únicamente 42 centros educativos a nivel nacional que tenían algún tipo de equipos tecnológicos en el 2006, nosotros hemos pasado a 2.351 centros educativos, es decir, casi la totalidad de centros educativos que ahora cuentan con equipos tecnológicos, mira, incluyendo el 100% de los institutos de secundaria. Es decir, el 100% de nuestras escuelas hoy por hoy en secundaria cuentan con conexión a Internet y cuentan con equipos tecnológicos para su aprendizaje. Hemos capacitado a más de 25,000 docentes en el dominio de herramientas digitales para integrarlo en sus prácticas educativas, ¿verdad? Y se ha trabajado también con tablets y con computadoras en lo que nosotros le llamamos las aulas digitales móviles, que es una manera de trasladar al centro educativo las tecnologías. Es muy importante para la dignificación de la educación que nuestras niñas y nuestros niños cuenten con ambientes escolares dignos, de forma tal que de un modelo en que se habían prácticamente dejado la infraestructura escolar en ruina, las escuelas estaban desbaratadas, no tenían ventanas, se le habían desbaratado los techos, los niños se sentaban en el suelo, a realmente pasar un proceso permanente y constante de dignificación de los ambientes escolares. De forma tal que nosotros actualmente hemos mejorado, hemos rehabilitado y se han reconstruido un poco más de 6.800 centros educativos, ¿verdad? Donde hemos ido mejorando esos ambientes escolares. En 2007 se encontró, ¿verdad? Con más de 27,000 aulas completamente destruidas. Hoy por hoy, al 2023, hemos rehabilitado más de 36,000 aulas. Se han entregado 1.252.225 pupitres nuevos. Si ustedes buscan en Internet, en la historia de Nicaragua, antes de 2006, se van a encontrar con imágenes y videos de niñas y niños cargando un pupitre desde su hogar hasta la escuela para tener un espacio donde sentarse. Nosotros hemos erradicado eso y cada niño hoy cuenta con un pupitre y cuenta con un aula digna. Continuamos nosotros, semanalmente estamos o inaugurando o entregando o iniciando una obra de infraestructura para nuestras niñas y nuestros niños. Hemos implementado, se han construido 8.218 ambientes complementarios, rehabilitando otros espacios que también no eran prioridad de un gobierno y un modelo liberal, como son canchas deportivas, como son bibliotecas, aulas de tecnología, bodegas, cocinas, ¿verdad? Para nuestros niños y niños, ¿verdad? Que nosotros le llamamos ambientes complementarios, que creemos que también son necesarios en nuestros ambientes escolares. Entonces, en conjunto con docentes y estudiantes y familias, se desarrollan acciones para fortalecer el sentido de pertenencia. ¿Qué queremos decir esto? Que tanto el docente, el estudiante o el padre de familia sientan a la escuela como un bien propio, como un bien de ellos, que digan, esta es mi escuela. En ese sentido, nosotros desarrollamos o trabajamos con los estudiantes una cultura de cuidado, una cultura de resguardo de las instalaciones educativas. Y estamos implementando una promoción de valores que le llamamos escuela BLS, que significan escuelas bonitas, limpias y seguras, donde los estudiantes, las madres de familia, los padres y los docentes, a partir de su propia realidad, se comprometen en desarrollar acciones que promuevan que su escuela, en primer lugar, esté bien ornamentada, se vea siempre bien bonita, que esté siempre limpia, sin paredes manchadas, sin basura en el suelo, y sobre todo también que sean espacios seguros de aprendizaje donde nuestras niñas y nuestras niñas desarrollen sus aprendizajes en un ambiente realmente ameno, un ambiente fraterno, que dé gusto estar realmente en la escuela.
Nosotros hemos desarrollado varias acciones que le llamamos de acompañamiento al protagonismo de las familias nicaragüenses. Existe un programa que se conoce como Programa Integral de Nutrición Escolar, que garantiza la merienda escolar para todos y cada uno de estos estudiantes de educación primaria. Antes de nuestro gobierno, por un programa casi tangencial, ¿verdad? Se le entregaba un vaso de leche a los niños. Y el modelo liberal incluso, ese programa que era tangencial, como lo decimos, lo erradicó. Y no había alimentación. Un modelo que excluye, decía que la escuela se iba para aprender, no para comer. De forma tal que desconocía la importancia de la nutrición de las niñas y los niños en el proceso de aprendizaje. Por eso nosotros, ¿verdad? Repito, reconociendo el derecho a la educación como un derecho humano, es que actualmente nosotros atendemos un poco más de 845,000 estudiantes a los cuales se les entrega una ración diaria de alimentos, es decir, más de 1.200.000 raciones estamos entregando a 2024. Entre el 2007 y 2023, nosotros hemos entregado más de 8 millones de paquetes escolares solidarios. ¿Qué significa esto? Que consciente de la importancia de que los niños estén en el aula de clase, no puede ser una excusa que un niño o una niña por una situación de recursos económicos nos diga que no va a clase porque no tiene capacidad su padre o su madre de adquirir una mochila, de adquirir un cuaderno, de adquirir un lápiz para poder ir a la escuela. Cuando que el gobierno actualmente garantiza ese paquete escolar, ¿verdad? Con una mochila que tiene los elementos principales que el niño y la niña necesitan para que en esa alianza, esa complementariedad que tenemos, sistema educativo con madres de familia y padres de familia, el niño realmente pueda asistir a la escuela. A partir del 2014 también hemos entregado anualmente más de 60,000 maletines con materiales escolares para los docentes, que también son fundamental para la mediación pedagógica. Antes, el docente recibía su salario, que era paupérrimo, y tenía que costear el mismo docente todas las herramientas para su trabajo, para su mediación pedagógica. Hoy le estamos garantizando a cada docente frente a aula un paquete con las herramientas básicas de libros, lápices, borradores, para que el docente pueda realmente desarrollar su mediación pedagógica. Y a partir del 2011, como una manera de reconocer el esfuerzo de los estudiantes en su desarrollo académico, nuestro presidente, el comandante Daniel, la compañía Rosario, ha destinado lo que se conoce como bono solidario de promoción a bachilleres, que partió de un bono de 300 Córdoba, ¿verdad? Actualmente entregarle un bono de 3.000 Córdoba a cada y uno de los muchachos y las muchachas que se bachilleran de nuestro sistema educativo como una manera de reconocer en primera instancia ese esfuerzo educativo y también para apoyar a la familia en los gastos de promoción y en los gastos que se incurren para el tránsito a la educación superior, a la educación universitaria. En cuanto a la cobertura, nosotros teníamos en 2006, como ya lo decíamos, un modelo que era un modelo que se denominaba de autonomía escolar, que no era más que el desentendimiento del Estado de su responsabilidad de la educación y el traslado de esa responsabilidad a la familia a un modelo de educación gratuita y de calidad. De forma tal que en 2006 teníamos nosotros un poco más de 1.600.000 estudiantes y actualmente hemos crecido a una matrícula anual que supera el 1.800.000 estudiantes. Tenemos una permanencia escolar que no es más que garantizar que nuestras niñas y nuestros niños estén dentro del aula de clase de un 69% de permanencia escolar en el 2006 a un 92.7% de niñas y niños que permanecen dentro del aula de clase. Hemos ampliado la cobertura de la atención de los niños de 3 a 5 grados, que es lo que le comentaba a ustedes, que es lo que conocemos como educación inicial, de un 53%, es decir, casi la mitad, uno de cada dos niños estaba fuera del sistema, a un 67.1% de niños y niños que ya están inmersos en nuestro sistema educativo desde la educación inicial y un porcentaje que va en crecimiento. A partir de la implementación de lo que llamábamos a ustedes, lo que es el MEIDI, ¿verdad? Continuamos trabajando día a día para que las familias tengan conciencia de la importancia
de incluir a nuestros niños en educación inicial. Hemos trabajado lo que era muy importante, que es el rezago educativo en el campo. Las escuelas a nivel rural prácticamente en algunos casos llevaban hasta 6º grado. Y nuestros niños y nuestras niñas en el campo no tenían ninguna opción educativa más allá del 6º grado en estos lugares. Algunas familias, en algún caso tal vez con algún familiar, podrían migrar a las cabeceras municipales para poder continuar sus estudios secundarios, y si no tenían esa opción, sencillamente su aspiración máxima era llegar hasta 6º grado. No se contaba con políticas para atender ese sector de la población, pero nosotros a partir del 2016 ya se creó la modalidad de primaria y de secundaria a distancia en el campo para poder atender esa población estudiantil que para nosotros es muy importante. Es decir, el derecho a la educación es un derecho de todas y todos nicaragüenses. Y no se trata de ir aumentando la frontera agrícola, es decir, no se trata de migrar a la población rural hacia los cascos urbanos, sino que llevarle también a ellos la educación como un derecho a sus comunidades, a sus áreas rurales. De forma tal que contamos también a partir de 2014 con la secundaria a distancia en el campo, que cuenta actualmente con más de 15.600 estudiantes, y en 2023 tenemos una matrícula de 84.644 estudiantes. Y ya hemos logrado bachillerar casi 50.000 estudiantes que antes no tenían ninguna opción de continuidad educativa en su espacio, en sus comunidades, en sus hogares. Tenemos nosotros atención, como le decíamos, estos jóvenes en las comunidades rurales, ¿verdad? Y tenemos en 2023 lo que le llamamos cursos de vocación productiva, con temas agrícolas, con temas de emprendimiento, que logran que los muchachos y las muchachas tengan habilidades, destrezas, que les sirva para su cotidianidad, que les sirva para poder trabajar también con otras habilidades y conocimientos en sus comunidades. En 2023 tenemos el programa de vocación productiva con temas agrícolas y emprendimiento. Tenemos 78.000 estudiantes participando en estos cursos, un poco más de 58.700 estudiantes que finalizaron los cursos vocacionales especializados, y un poco más de 20.000 estudiantes que han egresado de talleres para el aprendizaje de técnicas y tecnología agropecuaria, es decir, dándole también a ellos herramientas para poder desarrollarse integralmente en sus espacios naturales. Hemos desarrollado algunas otras habilidades de estudio en línea. Nosotros es muy importante también, estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y estamos implementando actualmente el Instituto de Secundaria en Línea Georgino Andrade, que procura que nuestros hermanos y hermanas de la Policía Nacional, en el lugar donde estén, puedan conectarse y poder también optar a un bachillerato en línea para lograr la profesionalización de todas nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y nosotros es muy importante, cuando triunfa la revolución en el 79, nosotros, una de las primeras grandes epopeyas que la revolución hace es hacer una gran cruzada nacional de alfabetización para lograr que todas nuestras hermanas en el campo, en las ciudades, pudieran aprender a leer y escribir. A partir del 90, cuando se implanta el modelo liberal, los índices de alfabetismo se dispararon nuevamente a niveles superiores al 22%. Es por eso que cuando retornamos al poder en 2007, nos vemos en la necesidad de volver a desarrollar otra campaña nacional de alfabetización, que en su momento se llamó la campaña nacional de alfabetización de Martí a Fidel, donde logramos nuevamente reducir los índices de analfabetismo a menos del 5%, y se declaró Nicaragua territorio libre en analfabetismo con un 4,1% en el año 2009. Un tema que también es muy importante para todo sistema educativo es lograr articular todos los niveles y los subsistemas de educación que existen en el país. Nosotros teníamos en Nicaragua un sistema educativo completamente desarticulado. Es decir, la educación básica y media, que es la educación que le compete al Ministerio de Educación, tenía un currículum y tenía un sistema educativo completamente desvinculado con la educación técnica, que por ejemplo lo va a exponer más adelante nuestra compañera. De igual manera estaba completamente desvinculado con la educación superior o con la educación universitaria. De forma tal que nuestros estudiantes, por ejemplo, tenían un perfil de egreso. Nosotros enseñamos, por poner un ejemplo, matemáticas,
con un currículo de educación básica y media, pero las universidades implementaban un examen de matemáticas de acuerdo a las características de su propia universidad. Es decir, si es una universidad que enseñaba ingeniería, por ejemplo, ese examen de matemática iba diseñado de forma tal que respondiera al currículo de ingeniería. Si era una universidad que daba licenciaturas de humanidades, como derecho, ciencias sociales, ese examen iba diseñado a esos requerimientos de la universidad. Entonces teníamos un sistema completamente desarticulado, lo cual generaba que muchos estudiantes fracasaran al momento de hacer sus exámenes de admisión, porque ellos eran formados de una manera en el secundaria y evaluados de otra manera en la universidad. Actualmente se ha trabajado la articulación al trabajo conjunto, las rivalidades que actualmente había entre los subsistemas hoy no lo tenemos, y hemos logrado articular tanto al Ministerio de Educación como al Consejo Nacional de Universidades, al Instituto Tecnológico y al sistema también de educación autonómico regional que abarca la educación de nuestra costa caribe, que son regiones autónomas de nuestro país. En 2008 se conformó esta Comisión de Educación para justamente poder dar seguimiento a los temas educativos y estratégicos de ese trabajo conjunto. Pasamos de un sistema que no le daba importancia a procesos de investigación educativa, ¿verdad?, a pasar a una articulación, un trabajo conjunto que ha logrado al día de hoy más de 1.500 investigaciones y publicaciones educativas. Hemos creado lo que conocemos la revista Índice, donde docentes, ¿verdad?, pueden publicar sus artículos de opinión, sus artículos de investigación referidos a educación, porque también se considera que es fundamental para lograr realmente la calidad que nuestros docentes estén en permanentemente estudio, investigación y publicación de acciones educativas. Y ya casi para finalizar, ¿verdad? Y a manera casi de poder... Excuse me? This is your 4-minute warning. We're running close on time. So we're asking you then to complete your presentation within about 4 more minutes. Thank you. Lo haremos en 4 minutos o menos. Decimos que parte de los logros, ¿verdad?, que son muchos. Realmente yo conversaba con nuestros hermanos del webinar y le decía que el reto era justamente poder en este corto tiempo englobar tantos avances que hemos logrado nosotros hacer educación. Pero resumiendo, podríamos decir que hemos logrado prácticamente erradicar el empirismo docente, hemos profesionalizado a nuestros docentes, hemos desarrollado una política educativa que no busca únicamente que el niño aprenda conocimientos básicos, sino que logre aprender para que él logre emprender y para que realmente logre prosperar. Es decir, buscamos el desarrollo humano pleno de nuestros niños. Implementamos el aprendizaje inglés como segundo idioma. Tenemos la teleclase, que a través del canal oficial del gobierno, que es el canal 6, se logra hacer reforzamiento escolar a nuestros estudiantes. Hemos conformado una red de docentes e investigadores para fortalecer las competencias de ellos. Creamos la plataforma Índice, que ya le decía que es instrumento con que nosotros publicamos las investigaciones que están haciendo. Hacemos anualmente festivales de publicaciones, entre otros aspectos. Y finalmente, para cerrar, y con esto cortamos esta primera parte, importante ver que en el año 2006 el Ministerio de Educación contaba con un presupuesto de apenas 3.800 millones de córdobas. Al 2024, el presupuesto en educación que destina nuestro buen gobierno es de 17.214 millones. Nicaragua es una economía realmente modesta, pero ustedes desde ahí pueden ver realmente el compromiso del gobierno del comandante Daniel, de la compañía Rosario, de pasar de apenas 3.000 millones a 17.000 millones de inversión en educación. En cuanto a infraestructura escolar, se pasó apenas de un presupuesto de 648 millones a un poco más de 1.200 millones de córdobas en infraestructura escolar, que compete, como ya les decía, tanto lo que es la remodelación como la reconstrucción de espacios educativos para dignificar la educación y para que nuestras niñas y nuestros niños estén realmente en ambientes dignos de aprendizaje. Con esto concluyo estas pinceladas. Hay mucho más que hablar,
Pero bueno, el tiempo siempre es enemigo de nosotros en estos tiempos y en estos temas para poder hablar de educación que nos llevaría días, semanas y años, porque somos completamente convencidos que no hay desarrollo posible si no pasa por la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Muchas gracias. Thank you so much for your presentation. I'm just amazed and inspired by everything that has happened, all of the achievements over the past years. I knew some of this was going on, but wow, there is so much more that you've shared with all of us. Thank you so much. Okay, now I am pleased to introduce our second speaker, Maria Esmeralda Aguilar Gutierrez, the Deputy Director for Vocational Training at Nicaragua's National Technical Institute, INATEC. She has over 14 years' experience in education, previously serving as Director and Deputy Director of Technology Centers and as the head of INATEC's Curriculum Design Department. She holds a master's degree in education with diplomas in teacher training, soft skills, and educational leadership. Maria Esmeralda Aguilar Gutierrez, we look forward to your presentation, and you have the floor. En estos nuevos tiempos de canto, de vida y esperanza, el desarrollo y desafío de la humanidad y de los pueblos del mundo es trabajar por la paz, siendo la educación un eslabón importante para el desarrollo, la justicia y la paz. Comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Es para nosotros un placer, hermanas y hermanos, compartir procesos de transformación y evolución de la educación y capacitación técnica en Nicaragua, que la dirige el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, rector de la educación y la capacitación técnica a nivel nacional. Venimos de tiempos cambiantes, venimos evolucionando, venimos avanzando. La educación ha sido prioridad del Frente Sandinista, está plasmado en el programa histórico de este gran partido, el Frente Sandinista, y desde el año 1980 se hace efectivo aquel hito, aquel acto de amor que inició en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, donde miles de hermanas y hermanos nos movimos al territorio a enseñar, a leer y a escribir, a tomar de la mano a nuestros hermanos y sacarlos de la oscuridad. Entonces ha sido una política de nuestro gobierno ir avanzando, ir progresando, invirtiendo recursos para la educación. Y así, 16 años de neoliberalismo, 16 años de una educación privatizada, de un sistema educativo aislado entre sí y que no era su foco principal la educación. Y es a partir del año 2007 que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional restituye el derecho a la educación en todos los niveles, refiriéndonos a la educación básica y media, a la educación técnica y a la educación superior. Y en particular, desde el INATEC venimos avanzando en la educación para el trabajo y la vida, la educación en diferentes programas educativos, refiriéndonos a educación técnica, refiriéndonos a la capacitación técnica, porque esta viene a aportar al desarrollo humano y lucha contra la pobreza, que es uno de los elementos claves que se ponen sobre la mesa y están en constante transformación y evolución, con un modelo de aprendizaje que se centra en la persona, se centra en la familia, se centra en la comunidad. Importante que en temas educativos no es solo el protagonista que está frente al aprendizaje, sino que es la comunidad, es la familia, es el territorio, es el contexto. Y desde esa perspectiva
La educación ha venido evolucionando, la educación técnica y tecnológica ha venido evolucionando en un proceso formativo, un modelo basado en competencias profesionales, un modelo basado en un proceso de aprendizaje teórico y práctico, desde la gratuidad, desde la calidad, desde la calidez humana. Es importante elementos tan esenciales como la gratuidad. En estos gobiernos neoliberales, la educación técnica era inalcanzable para muchas familias nicaragüenses. Ir a estudiar una carrera técnica en un centro técnico era un ideal que no estaba a manos de las familias nicaragüenses, porque era privatizado, porque tenías que pagar un arancel, porque tenías que pagar para hacer algunas actividades prácticas, tenían que disponer de efectivo para llevar los insumos para desarrollar los procesos de aprendizaje, porque si no pagábamos, pues no entraba el protagonista a hacer su examen, a hacer su evaluación, o a hacer sus diferentes acciones formativas. Entonces estaba enfocado en un tema económico capitalista. Y a partir del 2007, el principio de gratuidad viene a fortalecer el sistema educativo nacional, viene a enfocar la calidez humana importante cuando nosotros estamos en diferentes escenarios, ya sea educativo o en cualquier espacio, siempre el tema de la calidad, de la calidez, cómo nos tratemos, cómo nos desarrollemos en la sociedad es importante. Y una base principal, ya lo compartía el ponente anterior, es que en nuestro modelo está desarticulado. Hablando del Sistema Nacional de Educación, en el año 2014 se instala el Sistema Nacional de Educación y de ahí nace la Comisión Nacional de Educación, una comisión preocupada en el progreso y evolución y transformación de la educación en Nicaragua. No hablando solo de la educación básica y media, no hablando solo de la educación técnica ni la educación superior, sino con una mirada específica a la transformación, con un hilo conductor desde el Ministerio de Educación, desde el INATEC, desde las universidades que están en el CNU, desde el CEAR, todos con un alineamiento con cada eslabón, garantizando, armonizando algunos programas educativos, preparando condiciones para el tema de la evaluación de los aprendizajes, viendo la trazabilidad que lleva la oferta formativa y cómo los planes de estudio pueden llevar una continuidad educativa para que nuestros estudiantes tengan diferentes opciones, hablando de temas importantes como la innovación docente, hablando de cómo transformar la educación y cómo aportar. Nace ahí la Comisión Nacional de Educación en el 2014, bajo un mandato de nuestro buen gobierno para armonizar todo lo relacionado a la educación y transformarla. Además de ello, la articulación que hay entre las instituciones de nuestro buen gobierno, refiriéndonos en el INATEC desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, desde el Ministerio de Economía Familiar, Economía Creativa. Estos son elementos claves para la educación y la capacitación técnica y tecnológica en Nicaragua, dado que nuestra oferta formativa tiene diferentes cualificaciones profesionales. Y es ahí que entra la esencia de cómo armonizamos, de cómo articulamos con instituciones que se dedican a investigaciones agropecuarias, instituciones que se dedican al aporte de estos pequeños y medianos empresas y negocios para transformar un producto. La economía creativa, cómo venimos articulando y cómo venimos de manera coordinada, de manera conjunta, buscando alternativas para las familias nicaragüenses, viendo opciones para que estos pequeños negocios puedan transformarse y puedan trascender y puedan replantearse según las diferentes necesidades que requiere el contexto. Asimismo, nosotros en este modelo de trabajo conjunto coordinamos con el INIFON
con las alcaldías del Poder Ciudadano, con los equipos territoriales y distritales de todo el territorio nacional, programas de estudio que impacten, que aporten al desarrollo de capacidades de las familias nicaragüenses, cómo dinamizar la economía de un territorio a través de la educación, a través de la capacitación técnica en algunos puestos laborales que dinamizan y que generan un emprendimiento, pero que además aporta ese desarrollo del territorio porque se diseña un programa educativo a la medida. Asimismo, compartimos más o menos un hito, ¿verdad? De 31 centros tecnológicos a 61 centros tecnológicos a nivel nacional. Entonces, ahí podemos ver cómo se ha venido invirtiendo recursos, cómo se ha venido identificando espacios de aprendizaje para avanzar, para fortalecer, para garantizar educación técnica gratuita con calidad y con calidez humana. De 31 centros tecnológicos a 61 centros tecnológicos, ampliamos la cobertura a nivel nacional. Estábamos atendiendo 17,000. En el año 2006 se atendían 17,000, un promedio de 17,000 nicaragüenses que pagaban por la educación, ¿verdad? Que pagaban por formarse, por tecnificarse. Y ahora nosotros a este año, por ejemplo, hacemos el balance, estamos atendiendo más de 500,000 protagonistas en el año, por año. Entonces hay un gran desbalance. ¿Por qué? Porque hay preocupación de nuestro gobierno por formar, por continuar aportando y sacando de la oscuridad a las familias nicaragüenses, formándose en diferentes cursos, en diferentes programas educativos. Se estaban atendiendo 26 municipios en el país. Hoy estamos en los 153. Hoy estamos en el territorio y estamos articulados con los diferentes actores locales, y esa es la grandeza que tiene nuestro gobierno, esa es la grandeza que tiene esas políticas educativas que se vienen desarrollando para fortalecer las capacidades de las familias nicaragüenses. Nuestra oferta formativa, por ejemplo, pasa de 19 a 70 carreras. Entonces, 70 carreras técnicas en los diferentes sectores socioproductivos, comercio, servicio, agropecuario, forestal, industria, construcción, una oferta bien amplia, diversificada, con un alto nivel de cualificaciones profesionales. Importante aquí hacer mención que en la oferta formativa, estas 19 carreras que estaban al 2006, estas carreras no estaban aterrizadas de acuerdo al potencial económico y productivo del país. Entonces era una oferta formativa X que era pagada, pero que además no respondía a las necesidades del territorio. No estaba enfocada en desarrollar un programa educativo que el sector productivo de la localidad, el territorio del país, diga: necesito tantos soldadores, necesito tantos veterinarios. No, entonces estaba desarticulada. En el 2014, el INATEC inicia un proceso de transformación curricular, y es de ahí que viene a evolucionar la educación, a centrarse en el desarrollo humano, a desarrollar capacidades, a fortalecer equipamiento en los diferentes centros tecnológicos, a disponer materiales e insumos para el proceso de aprendizaje teórico-práctico. Y esto nace porque hay una articulación con los sectores productivos. Cuando hablamos de los sectores productivos, hablamos de instituciones públicas, privadas, hablamos de empresas, hablamos de pequeños y medianos productores que convergen, y que el INATEC instala mesas técnicas para definir cuál es la necesidad laboral de este territorio, cuál es su potencial productivo y cómo nos vemos en 4 o 5 años. Entonces de ahí nacen los programas educativos que hoy tenemos, de una necesidad del territorio.
Entonces, por ende, ahí está el impacto y ahí está la fortaleza de la educación técnica que viene posesionándose y que viene aportando a desarrollar capacidades, viene aportando también a dinamizar la economía. Un protagonista, un joven, un adulto que se inserta a estudiar una carrera técnica, un curso de capacitación, desarrolla una cualificación para un puesto laboral que es bien demandado y que le permite tiene de hecho varias aristas. Puede darle continuidad educativa con el sistema educativo nacional, que es gratuito también. Puede emprender su propio negocio porque nuestros programas educativos apuntan a desarrollar capacidades para el emprendimiento, para la creatividad, para la innovación, pero también perfectamente puede poner su negocio y le puede seguir dando continuidad a su formación. Importante también que nosotros, el tema del potencial productivo económico también responde al Plan Nacional de Desarrollo de Lucha contra la Pobreza que tiene nuestro buen gobierno, estos rubros productivos que están fortaleciendo y que nosotros desde la educación y la capacitación técnica y tecnológica estamos desarrollando ofertas formativas para responder a ese desarrollo productivo de la localidad, a ese desarrollo económico, y de esta manera nosotros aportamos a nivel nacional a ese desarrollo humano. Excuse me. ¿Sí? Excuse me, but this is your 4-minute warning. If you could try to wrap up in about 4 minutes so that we have a little bit of time for questions and answers. Sorry to do this. Okay. Bueno, los programas educativos se desarrollan en ambientes simulados. Cuando hablamos de simulación nos referimos a que se desarrollan en ambientes donde tenemos herramientas, donde tenemos materiales, donde tenemos insumos, donde el protagonista simula la realidad laboral, donde tenemos ambientes de aprendizaje, aulas teóricas, talleres didácticos con infraestructura y acorde a la oferta formativa. Importante cuando hablamos de calidad, de calidez y de gratuidad es que existe un presupuesto para garantizar materiales e insumos en las actividades prácticas, y también nuestra oferta formativa está en modalidad e-learning, e-learning. Nuestras carreras técnicas tienen integrado en 35 de las 70 el aprendizaje del idioma inglés. Esto viene a fortalecer, a desarrollar capacidades, porque los programas de educación técnica están enfocados en los temas cognitivos, en los temas afectivos y en temas lúdicos que aporten a ese desarrollo integral. Importante también compartirles que desde el INATEC se cuenta con el primer Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores. Es importante, en el año 2016 inició este hermoso programa donde nuestros docentes y docentes también del Ministerio de Educación y toda aquella persona que tenga vocación de servicio y quiera fortalecer capacidades o convertirse en un docente de la educación y la capacitación técnica puede entrar en esta formación. Aquí actualizamos en temas pedagógicos, en temas didácticos, en temas de herramientas tecnológicas, en temas de habilidades blandas tan importantes que deben de seguirse siempre desarrollando y perfeccionándose. Y también en este Centro Nacional nosotros estamos en un proceso de actualización permanente, constante, para garantizar que nuestros docentes logren, ¿verdad?, desarrollar un proceso de aprendizaje integral, sobre todo porque es importante, nuestra oferta formativa tiene 70 carreras, por ende hay un sinnúmero de cualificaciones profesionales, y en el año 2006 la planta docente eran profesionales de X áreas del conocimiento o empíricos, y obviamente un ingeniero está frente a un aula de clase, no tiene las capacidades para mediar porque no se ha formado como docente, y es por eso que nace el Centro Nacional en el año 2006, y de ahí se ha venido perfeccionando lo que es la práctica docente, un proceso de actualización constante y permanente
Aquí en esta lámina quería compartir ya para finalizar estos programas emblemáticos que ha venido desarrollando el INATEC en conjunto con instituciones de nuestro buen gobierno. Ya se mencionaba el programa Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida. Este programa se desarrolla con el Ministerio de Educación y el INATEC para fortalecer capacidades, para promover la vocación a la producción en los diferentes territorios de nuestro país. También un programa de capacitación de artesanos y emprendedores de Monimbó, un programa para aquellos emprendedores que ya han venido desarrollando capacidades, pero que vamos a complementarlas, vamos a perfeccionarlas. También el programa de capacitación técnica y tecnológica Angelita Morales Avilés, que lo desarrollamos con hermanos de la Policía Nacional, aportando en temas administrativos, en temas financieros, en temas de atención para garantizar un mejor servicio a nuestra población. También el Centro de Capacitación Comandante Carlos, que viene a fortalecer capacidades a servidores públicos en temas de discapacidad. Tenemos también el programa Usuracero. Nuestra oferta formativa se centra también en el desarrollo de capacidades a las mujeres en temas de emprendimiento, en temas de administración, en temas de liderazgo, en temas de innovación. Un programa hermoso que nació en el año 2023, programa Luz y Verdad, Aprender para Prosperar, está dirigido a familias nicaragüenses que aún están con la condición de iletrados, y entonces con el Ministerio de Educación y el INATEC estamos desarrollando capacidades productivas en X puestos laborales, y además en simultáneo estamos aportando a sacar de la oscuridad y que estas familias puedan aprender a leer y escribir, pero que también se desarrollen una actividad productiva. Las escuelas municipales de oficio, que las llevamos con el INIFON y las alcaldías de nuestro buen gobierno, y decíamos, acercamos la educación al territorio, de acuerdo a una necesidad del territorio que se identifica con nuestros gobiernos locales, y ahí está el INATEC, ¿verdad? En ese proceso de articulación conjunta, aportando y dinamizando la economía de nuestro país. También el programa de educación técnica en el campo, programa pensado y hecho realidad desde ese legado que nos dejó y que sigue vivo del general de hombres y mujeres libres. Es acercar, es fortalecer, es dinamizar la producción de nuestro país, es llevar la educación a cada territorio nacional, y ahí estamos aportando también a nuestros pequeños, medianos y grandes productores de nuestro país en temas relacionados a técnicas agropecuarias, a cómo producir mejor, a cómo aportar para que ese producto que se desarrolla en una parcela tenga un mejor rendimiento, y cómo este también aporte y se transforme y que logremos, ¿verdad? Uno de nuestros elementos claves que estamos trabajando es cerrar la brecha de la cadena productiva. Vamos a producir, vamos a transformar, vamos a hacer marketing y vamos a cerrar esa cadena productiva. Estamos trabajando en ese desarrollo de capacidades. Es para nosotros un placer compartir sobre nuestros avances en evolución y en transformación, porque este no es el techo, ¿verdad? En educación esos temas siempre se deben de seguir transformando y evolucionando. Lo más importante de esto es que tenemos voluntad política, que hay políticas educativas centradas en el desarrollo de las personas, centradas en el desarrollo humano, y eso es lo que nos llena de mucha emoción, de mucho compromiso, continuar aportando al desarrollo de capacidades de las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias por el espacio y un abrazo para todas y para todos. Muchísimas gracias, María. Yo tengo aquí una pregunta para cada uno de ustedes. Primero para Juan y luego para María. Ya que es tarde la hora y queremos aceptar unas pocas preguntas,
quiero pedirles que respondan de manera sumamente breve y concreta. Evidentemente, los dos tienen muchísima experiencia en la educación. Juan, ¿cuál es su esperanza más grande para Nicaragua en cuanto a la educación? Una pregunta para un webinar completo. Creo que nuestro reto, y como lo hemos dicho, es que nuestros estudiantes cuando egresen siendo mejores seres humanos, que sean estudiantes que sientan su tránsito por nuestras aulas de clase una oportunidad para aprender, una oportunidad para aprender y que les permita prosperar. No aspiramos a un sistema educativo que únicamente transmita conocimiento, aspiramos a un sistema educativo que transforme vidas. Gracias, Juan. María. Hola, nuevamente. Bueno, nuestra lucha permanente es contra la pobreza. Y entonces desde ahí aunamos esfuerzos, nos comprometemos en esa lucha constante, esa lucha permanente contra la pobreza a través de la educación. Es continuar evolucionando, es continuar transformándonos y lo más importante, ¿verdad? El compromiso, la motivación y la visión y vocación de servicio que no se puede apagar. El entusiasmo debe estar ahí presente para lograr incidir, para lograr aportar al desarrollo de nuestro país. Gracias, María. Barbara. Hay alguien que pregunta que si hay alternativas en que personas de otros países pueden participar en su sistema educativo, como digamos, como profesores de inglés como segundo idioma. ¿Hay oportunidades así? ¿Quiere uno de ustedes responder? Cualquiera de ustedes. Entendería que pregunta si él podría participar como docente nuestro. Yes. Maybe come down and volunteer to teach English or something. Yo creo que sí, perfectamente podría articularnos. El inglés como segundo idioma lo tenemos únicamente presencial ahorita. Es decir, necesitaríamos a él físicamente acá. Estamos en un proceso de formación y especialización de los docentes. Incluso como la apuesta fue grande, porque fue lograr que todos nuestros estudiantes de secundaria pudieran estudiar inglés, en algún momento lo que hicimos fue aquellas personas que dominaban el idioma, se le dio un curso, una capacitación para dotarlos de herramientas pedagógicas que le permitieran hacer mediación pedagógica en enseñanza del idioma inglés. Entonces, podríamos entrar en contacto con él y ver las posibilidades. Creo que siempre una mano amiga es bienvenida. And Thank you, Nan. someone has asked, and I'm sure this would be a very long response, so please keep it short and just a couple of items. What is done to help high school graduates who are not ready to go to college or who are not ready for college level courses? Either of you. Esa es una pregunta muy interesante y muy buena que hemos estado justamente haciendo. Nosotros le llamamos acompañamiento pedagógico al tránsito de secundaria a la educación superior. Hacemos talleres, encuentros con docentes para un tanto también ver cuáles son sus potencialidades. Tenemos visitas a las universidades, a los centros educativos, un tanto para, primero, promover la oferta académica, pero también para hacer la vinculación. Creo que mi compañero y yo hablamos de nuestro sistema de articulación de todos los subsistemas de educación. Entonces, de forma tal que en esa articulación que hay con la educación básica y media, con la educación superior, buscamos hacer el link para lograr ese tránsito. Nuestros estudiantes de quinto año o 11º grado de secundaria hacia la universidad. Acompañamos el proceso,
¿verdad? Para que no se sienta un trauma en ese tránsito, pero sobre todo, la primera apuesta que nosotros hacemos es que todos y cada uno de los estudiantes que egresen de su 11º grado realmente logren transitar a la universidad, que no se paren ahí sus estudios y que garanticemos realmente la continuidad educativa. Es justamente uno de los temas que se ve en esta comisión de articulación entre todos los 3 subsistemas. En simultáneo, quería compartir que desde el INATEC nuestros programas educativos llevan un componente de creatividad y diseño, ¿verdad? Y acá el protagonista, el estudiante, se muestran las diferentes opciones que tiene para darle continuidad a su proceso formativo o a emprender su propio negocio. Entonces, aportamos en temas importantes, por ejemplo, si estamos con estudiantes del sector agropecuario, entonces compartimos un poco lo que sería la continuidad en esta carrera técnica. Bueno, podés emprender tu negocio en estas temáticas, puestos laborales vigentes y que te aporten al desarrollo productivo donde vos vivís, por ejemplo. 2, podés darle continuidad educativa porque esta carrera se puede articular con el Consejo Nacional de Universidades y hay una articulación entre los contenidos, los programas educativos, hay vinculación de algunas carreras técnicas con la universidad. Entonces, esa es otra de las opciones que damos al estudiante. Y la otra también es que puede continuar formándose en el INATEC en un curso complementario, en un curso de especialización. Entonces, damos como esas opciones en simultáneo. Si este estudiante decide darle continuidad educativa, tenemos colaboración entre las universidades para que logre insertarse, ¿verdad? No es que vamos a convalidar un año, 2 semestres, sino que entra en un proceso de orientación vocacional, de orientación técnica para que él se inserte y le dé continuidad educativa. Entonces ahí tienen diferentes opciones y continuamos desde el INATEC fortaleciendo para que nuestra oferta formativa tenga continuidad educativa en su totalidad. Esa es una de las proyecciones que tenemos. En este momento, 7 carreras técnicas tienen continuidad educativa en la universidad. Gracias. Barbara? This question is from James Polk. What options are there for adult education and ongoing lifelong learning in Nicaragua? Gracias, discúlpame, Salvador. Bueno, desde el INATEC nuestra oferta está dirigida a las familias nicaragüenses a partir de los 14 años, ¿verdad? Hablando de jóvenes, adultos. No tenemos una edad de decir, bueno, en el INATEC solo podés estudiar hasta los 50 años. Entonces hablamos de a partir de 14 años, los programas educativos abiertos para todas las familias nicaragüenses, el tema de la interculturalidad, el tema de la discapacidad, el tema de que no hay una discriminación por edad, por sexo, por religión, por partido político, por ejemplo, no hay. Yo, nicaragüense, me quiero formar, visito un centro del INATEC y ahí está, 70 carreras técnicas, más de 600 cursos de capacitación disponibles a las familias nicaragüenses. Así que las oportunidades están ahí. Cuando hablamos de aprendizaje para la vida y para toda la vida, es que nuestro modelo también se centra en la persona y en nuestro proceso formativo, desde el modelo pedagógico, trabajamos en que el protagonista sienta que ese aprendizaje le sirve para la vida. En la medida que él reconozca que ese aprendizaje que lleva con nosotros le va a servir para su vida cotidiana, se enamora del proceso, finaliza y le da continuidad y cambia su vida realmente. Para complementar un poco lo que nos dice María Esmeralda, iniciamos nosotros nuestra presentación diciendo que la educación es política porque responde a la lógica política de un gobierno. Y nosotros diariamente, nuestro comandante Daniel, la vicepresidenta Rosario, está cuestionando sobre nuevas ofertas académicas que haya para cada segmento de la población. Y con nosotros nos referíamos al aumento de la cobertura académica, era que hoy por hoy en Nicaragua, desde cualquier rango etario, cualquier rango de edad, tiene una oportunidad educativa.
En cuanto a educación básica y media, nosotros tenemos varias modalidades de educación para adultos. Uno es el bachillerato por madurez, que busca que aquellas personas adultas logren alcanzar su bachillerato. Partimos y le hablábamos incluso de lo que es la alfabetización, que tiene algunas, en su pedagogía, trabajamos con la andragogía, es decir, con aquellos elementos y conocimientos preconcebidos de las personas adultos para, a partir de la experiencia que ellos ya tienen en su vida, logren también sus aprendizajes en las modalidades que nosotros ofertamos como Ministerio de Educación. Pero como lo decía María Esmeralda, hay una oferta educativa para cada segmento de edad y para cualquier nivel educativo que tengan las y los nicaragüenses. No hay nadie que no tenga ahorita una opción educativa. Calidad, gratuidad es la voluntad de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Tengo tres preguntas breves para Juan. ¿En las escuelas primarias hay deportes o hay educación física? La segunda es cómo se hace sobre problemas de bullying. Y la tercera es si dan educación en contra de racismo, por ejemplo, o en contra de discriminación sobre personas gay, lesbiana. Tres muy buenas preguntas. La primera, si nosotros llamamos educación física y deporte, que incluye, ¿verdad?, varias disciplinas y también tiene que ver con la salud propia de los seres humanos. Yo les hablaba hace poco también que tenemos, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez está como disciplina deportiva y como deporte de ciencia, incluida de tercer grado de primaria, ¿verdad? Tenemos los juegos intramuros que le llamamos, que son las ligas deportivas entre colegios. Sí, sí, promovemos el deporte en primaria y en secundaria, por supuesto. Creemos que es algo completamente importante para una vida sana. En cuanto al bullying, nosotros le llamamos algunos desentendimientos de la familia, hemos trabajado jornadas completas con madres y padres de familia. Nosotros, afortunadamente, somos un país no violento, ¿verdad? Tenemos un desarrollo tranquilo en nuestras aulas de clases, pero tenemos, yo les hablaba hoy de las consejerías de las comunidades educativas. Es un movimiento que aglutina a docentes, madres y padres de familia y estudiantes. Cuando este movimiento fue lanzado, fue con la participación de un poco más de 150,000. Tenemos más de 260,000 miembros de las consejerías de las comunidades educativas que, entre todas las cosas que hacen, justamente es promover ambientes de paz, ambientes de tranquilidad. Tenemos un plan de trabajo con nuestra Policía Nacional, verá que año con año lanzamos, de forma tal que también tenemos el acompañamiento con ellos. Gracias a Dios, ¿verdad? Nicaragua no tiene pandillas, pero siempre hay un conflicto que puede haber entre uno estudiante y otro, porque igual son jóvenes, pero no tenemos nosotros en Nicaragua grupos delincuenciales organizados, de forma tal de que el bullying se da sobre todo por algún tipo de desentendimiento que puede haber dentro del aula de clases, y trabajamos con una metodología que Nicaragua nos ha dado muchos resultados, que son cartillas, que son un documentito pequeño con información clave para trabajar aspectos como el bullying, igual manera para trabajar aspectos como la discriminación. Tenemos muy poco reporte de discriminación o de racismo en nuestra escuela, prácticamente es nulo. Sin embargo, sí trabajamos sobre lo que es respeto a la diversidad de las personas en cuanto a su idiosincrasia, su cultura, su creencia, su condición social, su preferencia sexual. Y también tenemos una cartilla que trabaja sobre los derechos de las comunidades LGTB, que es mi derecho a elegir, que tenemos que respetar ese derecho. Es decir, desde cada una de las aulas de clase trabajamos sobre todo el entendido que es el respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a elegir. Gracias. Ahí quería complementar que además de país, ¿verdad? A nivel de país, nosotros trabajamos con promover las cartillas que le denominamos cartillas para una vida armoniosa. Esto lo llevamos el Ministerio de Educación, todo el sistema educativo nacional, todas las instituciones, todo nuestro país, con temas sensibles como el tema de discapacidad, con el tema de
de la orientación, con el tema de bullying, con el tema del protagonismo de la mujer, un sinnúmero de temas importantes que no solo se lleva con estudiantes, sino que se lleva con la familia, se lleva con la comunidad educativa en general para poder impactar, ¿verdad? Esa es una de las importantes, siempre mencionamos, es política de nuestro gobierno y fortaleciendo ese tipo de capacidades. También quería compartirles un poco que desde el INATEC también nosotros promovemos la formación lúdica. Tenemos diferentes programas para que los muchachos y las muchachas puedan compartir, puedan desarrollar estas habilidades emocionales. Y entonces nosotros tenemos jornadas, ligas deportivas en diferentes disciplinas a nivel nacional. Ahí están los muchachos, las muchachas, nuestros docentes, nuestros académicos compartiendo a través del deporte, a través de la cultura. Nosotros tenemos un centro cultural y politécnico, José Coronel Urtecho, centro destinado para fortalecer el primer centro tecnológico que fortalece capacidades en temas de cultura, en temas de danza, en temas importantes de diseño, en temas de apasionados de la pintura. Este centro fortalece capacidades para la cultura nicaragüense. También nosotros queríamos compartir que con los muchachos desarrollamos programas de innovación. Hay una Jornada Nacional de Innovación y Tecnología y de ahí nosotros promovemos la colaboración, promovemos la cooperación, promovemos que ellos puedan integrarse con otros estudiantes de otras carreras para que no entremos a temas de discriminación por raza, decíamos, por sexo, por otra ideología. Entonces, también es una de las herramientas, actividades extracurriculares que potencian la formación técnica y el desarrollo de las habilidades blandas. Eso hablando del todo el tema de la integralidad que tenemos y que ha sido ese programa histórico que tenemos en los diferentes centros educativos a nivel nacional. Gracias. Barbara? Bueno, Okay, yes, we're, oh. no sé por okay, qué one está hand is levantada mi raised. mano. Sorry. Ignore that. We're going to Creo take the que estas second van a and ser final las two últimas dos questions, and then we'll allow preguntas y after luego the después de listening responder a las questions, preguntas we'll vamos a return to darles a the cada uno de question, say ustedes anything else tiempo that you'd para like to share compartir as lo we que move quieran forward. decir. These Estas two dos questions that I'm preguntas asking right están now relate relacionadas both entre have to do sí, with tienen que ver con las Nicaragua's relaciones entre relationship with, Nicaragua y los the countries países right around Nicaragua vecinos in en Centroamérica. Centroamérica. Primero, One is, I saw yo one vi un article that artículo there que are some young dice que hay people from jóvenes de los surrounding countries that países if they're cercanos a living Nicaragua close que enough to si viven Nicaragua, that they are actually suficientemente cerca de choosing to Nicaragua attend pueden asistir los Nicaraguan colegios de schools Nicaragua because they regard porque them los as consideran superior. I'm superiores. wondering Y how quisiera yo widespread is saber that qué phenomenon? tan And común es second, este there's a fenómeno. Y question here from segundo, una Rachel pregunta Munoz. de Rachel Are there Muñoz. exchanges ¿Hay between intercambios teachers de in los other países en countries for sharing diferentes learning, países para either compartir el content or aprendizaje, ya sea de educational contenido o de practices? prácticas didácticas? Bien, nuestro sistema educativo está abierto a cualquier persona que realmente tenga una aspiración de aprender. Tenemos algunas experiencias en las zonas fronterizas donde efectivamente pues, hay migración de niños que cruzan a la frontera para desarrollar sus aprendizajes en Nicaragua. No responden ni a un convenio ni a un tratado, sino a una realidad transfronteriza que se hace. Somos hermanos, países hermanos, y nuestra política de gobierno es una política de respeto realmente a nuestros países hermanos. En ese sentido, si algún ciudadano de países vecinos viene, pues nuestras aulas de clase están abiertas hacia ellos. La otra pregunta me decía, se me escapó ahorita, la segunda. Preguntaba si había intercambio entre... Ah, sí, correcto. Yo creo que uno de los elementos positivos, si se puede llamar de esa manera, que nos dejó la crisis de la pandemia,
es que logramos desarrollar el uso de esta herramienta, que son los webinares, los Zoom y todo. De forma tal que nosotros tenemos en nuestro modelo de trabajo ahora encuentros casi mensuales, que le damos encuentros de aprendizaje abierto con la participación de especialistas de todo el país. Entonces, hacemos encuentros con compañeros y amigos de Argentina, de México, de Brasil, de ahí mismo Estados Unidos, ¿verdad? Intercambiando la experiencia de Nicaragua, pero también aprendiendo de la experiencia de otros países. Estos intercambios los hacemos mensuales y lo hacemos por diferentes materias. En el caso mío, por ejemplo, que una de mis responsabilidades es trabajar con el tema de la seguridad escolar. Tenemos intercambio con Ministerio de Educación de otros países, Chile, ya decía, Argentina, sobre temáticas de seguridad escolar. De forma tal que sí, una de las ventajas que está este mundo globalizado es que hemos logrado tener intercambio con países amigos, países hermanos, para buscar siempre que la educación vaya en evolución. También compartir que ya decíamos, la educación técnica en Nicaragua es gratuita y está disponible a las familias a partir de 14 años. Entonces, está dirigida a todo aquel que quiera formarse y perfeccionar su práctica, ¿verdad? En cuanto al tema de intercambio, nosotros podemos resaltar, tenemos diferentes convenios de colaboración, memorándum de entendimiento con diferentes países, ¿verdad? Compartiendo temas importantes de la educación, cómo la vamos a transformar, cómo está el panorama de la educación técnica en América Latina, cómo ha venido teniendo auge la educación técnica en nuestro país, qué aporta, dinamiza, y cómo debemos de continuar, ¿verdad? Evolucionando para continuar transformándonos. Entonces tenemos muy buenas relaciones, somos hombres y mujeres con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, bien asertivos y asertivas, ¿verdad? Somos hermanos y hermanas que nos gusta compartir el conocimiento y nos gusta también aprender de otras y de otros. Y ahí tenemos diferentes espacios de colaboración, tenemos diferentes programas de pasantías con nuestros docentes en temas importantes de agregación de valor, de tecnología, de pedagogía, de mediación, de cómo nos debemos de ir transformando desde la labor docente de estos nuevos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo nos anticipamos a esta agenda 2030? O sea, ¿qué hacemos? Entonces ahí tenemos diferentes colaboraciones con nuestros países hermanos y continuamos nosotros abiertos, ¿verdad? Al intercambio y aprender juntos y desaprender también. Muchas gracias a los dos. Los dos ponentes invitados nos han dado excelentes presentaciones. Ahora, si ustedes tienen algunas últimas palabras, les invitamos a compartirlas. María primero. Juan, perdón, Juan y después María. Okay. Gracias. No, únicamente agradecer el espacio para poder compartir con ustedes y con el mundo, con quienes puedan ver este webinar sobre esta tierra que es chiquita en espacio, pero grande en corazón. Nicaragua es un país con una gran vocación de paz, una gran vocación de amor, un país de puertas abiertas. Y gracias a Dios, hoy contamos con un gobierno comprometido y convencido de que la educación es una herramienta fundamental para vencer el único enemigo que Nicaragua tiene, que es la pobreza. Y un país convencido de la importancia que tiene la educación, ¿verdad? Como herramienta para alcanzar lo que nosotros llamamos el desarrollo humano pleno de todas y todos los nicaragüenses. Somos un país de puertas abiertas, ¿verdad? Y siempre dispuestos a recibir el cariño y la hermandad de todos los pueblos del mundo. Nosotros agradecemos también a todos los hermanos y hermanas que están conectados y que nos han podido escuchar y hemos respondido algunas preguntas. Este espacio es tan importante
que conozcan qué hacemos, que conozcan nuestros compromisos, nuestra vocación, que conozcan la grandeza que tiene nuestro buen gobierno, que se enfoca en la educación, que vive transformando, evolucionando, diseña políticas educativas para el desarrollo humano pleno de los nicaragüenses. Esa es una esencia que tiene nuestro país única, ¿verdad? Porque hay voluntad, hay gratuidad de la educación, y no solo en la educación, sino nuestros diferentes programas, salud, educación, carreteras, o sea, es tan hermoso venir a este país y encontrar gente con mucho corazón, con mucha vocación, gente que trabaja y que lucha, y que nuestra lucha histórica es por la pobreza. Eso ha sido, nuestros héroes y mártires han luchado y seguimos luchando contra la pobreza para el desarrollo humano de nuestro país. Somos hombres y mujeres luchadores y trabajadores. Y un abrazo, hermanas y hermanos. Yo les invitaría a que visiten la página del tecnológico, pero específicamente donde tenemos el mapa.tecnacional.edu.ni. Ahí hay información de relevancia, de mucha importancia de todo lo que es la educación y la capacitación técnica y tecnológica en nuestro país. Un abrazo a todos y todas y muchas gracias por este espacio. Bueno, una vez más, muchas gracias a ustedes dos y a todos los que han participado en el público, y también a los intérpretes, a Joab del aspecto técnico, y Nan. Nos despedimos en este momento y agradecemos su tiempo, un poco más de los 90 minutos planificados, así que gracias. Vamos a enviar las grabaciones. Muchas gracias y adiós por ahora. Chao.